esta Laura Marlene. Bueno, hoy estamos a jueves 21 de noviembre. Ya estamos en las 3 sesiones finales de nuestro curso sobre comunicación y sociedad. La vez anterior, antes del puente, tuvimos la exposición de Marcela con el tema inicial de teorías y modelos de la comunicación. Ella nos expuso las dos primeras lecturas y nos falta la última lectura, la tercera. ¿Estoy bien, Marcela? Bueno, también falta el segundo capítulo del libro de Fundamentos. Nada más Ok, habíamos llegado hasta la exactamente. mitad. Muy bien. Entonces, ¿Tú no sé si expusiste la quieran vez que ya me lo pasada? pasen. ¿Mande? Claro. ¿Puedes pasarlo aquí por el grupo, por el chat de Zoom? Ok. Y si quieres, nosotros lo proyectamos. A ver, Si tienes problemas para compartir, nosotros podemos proyectarlo. perfecto. Sí, déjame nada más ver. Entonces lo pongo en... Aquí en el chat de Zoom, puedes enviarlo como archivo y también puedes mandar el de What is Communication, la introducción. A ver, en compartir. Ya está habilitado compartir. Sí. Ahí se está viendo algo. Ok, según yo, habíamos llegado... Híjole, no me acuerdo. Creo que habíamos ¿Por llegado qué a no los pones principios. pon desde el inicio nada más para hacer un breve repaso y escuchamos tu repaso, así muy sintético? Vete al inicio Ok. y activa la Esta es la... presentación y nos das un repaso así para que Diana, que no estuvo, pueda darse una idea de qué platicaste. Ok, estos Adelante. son el primer capítulo y el segundo de los, se llaman fundamentos teóricos. Déjame quitar esto de aquí. Y marcos para la organización de teorías. Básicamente los autores usan los niveles de conceptualización de TANS, que son observación, abstracción, intencionalidad y juicio. Y dicen que las decisiones implícitas o explícitas en la definición del concepto de una disciplina van a definir las diferentes trayectorias teóricas. Luego vienen los abordajes interdisciplinarios, que son todas las aportaciones que ha recibido las ciencias de la comunicación, básicamente en primer lugar de psicología y de ciencias sociales, también de la antropología y también del pragmatismo. Luego los abordajes intradisciplinarios, en los cuales ya la comunicación más bien es secundaria, enmarcada en otro tipo de estructuras y procesos. Luego la idea de teoría y la definición que ellos manejan, que es el conjunto organizado de conceptos, explicaciones y principios que describen un aspecto de la experiencia humana. Luego estaban las dimensiones de las teorías, que son lo que nosotros ya habíamos visto antes de los supuestos filosóficos, que son los ontológicos, epistemológicos, naturaleza humana y axiológicos. Luego vienen los conceptos, luego las explicaciones o conexiones dinámicas entre estos, y finalmente los principios o lineamientos. Hay algunas cosas que se llaman cuasi teorías que tienen nada más los puntos 1 y 2. Eso no las invalida, pero hay que quedar muy claro que no son teorías todavía, les falta trabajar sobre las explicaciones y las conexiones entre sus conceptos. Y el último, el de los ¿De principios, es acuerdo? polémico. Hay corrientes que dicen que es indispensable que las teorías contengan esta etapa. De hecho, llegan a decir que no hay sentido para todo el desarrollo teórico si no se llega a los principios o lineamientos de acción, y hay otras teorías que dicen que eso no es asunto de ellos. Podríamos colocar en los extremos a todos los que piden una teoría para la acción y los que dicen, no, yo nada más me quedo con la descripción y la definición. Luego vienen estos que ya también ya los habíamos visto, que son los epistemológicos, los ontológicos y los axiológicos. Luego, dentro de los supuestos epistemológicos hay varias preguntas: si existe conocimiento previo a la experiencia
y hay posturas extremas en medio de las cuales se van a ubicar en general las teorías, desde el extremo de que todo conocimiento proviene de la experiencia hasta el extremo que dice que los mecanismos inherentes como pensamiento, percepción, las estructuras prelingüísticas ya aportan un tipo de conocimiento previo a la experiencia. Hasta dónde llega la certeza del conocimiento, el extremo de que es absoluto y generalizable o que es relativo y cambiante. Luego, ¿cuál es el proceso por el que surge el conocimiento? Y aquí hay 4 posturas básicas, que son racionalismo, que señala que el poder surge de la voluntad de la mente humana para conocer la verdad; el empirismo, que dice que es la percepción y que eso nos ayuda a percatarnos de la realidad. Ya no usa verdad, sino realidad, y no usa el poder de la mente, sino nuestras capacidades de percepción. Luego está el constructivismo, que es básicamente de índole pragmática, y el de la construcción social, que es obviamente que todo es un producto cultural, resultado de la interacción simbólica. Luego, otro supuesto epistemológico es el que plantea la pregunta de si se concibe mejor el conocimiento en partes o como un todo. Está en el lenguaje holístico en un extremo, que habla de los fenómenos altamente interrelacionados y por lo tanto el conocimiento no se puede dividir en partes. Es más bien una comprensión gestáltica. Y en el otro extremo, que el que integra la comprensión de cómo operan las partes por separado. Entonces, son las teorías que buscan aislar, categorizar, analizar, y ya después lo integran. Luego viene este otro que dice hasta dónde es explícito, y están los extremos que dicen que el conocimiento sí se puede articular explícitamente, y de hecho no es posible conocer a menos que se pueda expresar. Es decir, si uno no tiene claro algo, pues es que no tiene idea. Y la otra es que gran parte del conocimiento está oculto, pero que opera con base en la sensibilidad y en sensibilidades, y no siempre son expresables, y es lo que se conoce como el conocimiento tácito. Luego, ya en los supuestos ontológicos, está relacionados con la interacción social. Recordemos que estamos hablando de ciencias sociales. Es hasta donde llega el libre albedrío, y aquí hay 3 posturas básicas, que son el determinismo, el pragmatismo, que es su opuesto, la intencionalidad y la libertad, y las posturas intermedias que señalan que las personas pueden tomar decisiones dentro de un cierto rango. Algunos comportamientos son determinados y otros son de libre elección. Luego, otro supuesto ontológico es el que plantea la pregunta de si se explica mejor el comportamiento humano en términos de estados o de rasgos. Esto suena un poco a lo que hablábamos de temperamentos y personalidades y estados de ánimo. Estados es básicamente los estados de ánimo, digamos, y habla de cambios constantes desde minutos y segundos hasta años. Y los rasgos son sumamente estables y es muy difícil que la persona los cambie. Y finalmente una postura intermedia que dice que es un poco de todo. Luego, si la experiencia humana es principalmente individual o social, están los que dicen que es individual y los que dicen que es social. Los individuales hacen énfasis en las dimensiones psicológicas del individuo, y la social tiene su unidad de análisis en la vida social, los grupos y las culturas. Luego, la comunicación es contextual o está gobernada por principios universales, y también hay 2 posturas más o menos extremas y una intermedia. La de factores universales que operan en toda situación, como la teoría de la complejidad cognitiva; el comportamiento contextual no generalizable, que son los estudios de caso pues de muchos tipos de ciencias antropológicas; y el intermedio. Luego están ya los axiológicos. ¿Existe una teoría libre de valores? Pues hay una perspectiva clásica que dice que sí, y que el investigador puede observar sin interferencias y logrando un conocimiento exacto. Y luego existe una perspectiva que dice que sí existen los valores dentro de la ciencia, y hay 2 ramas. Bueno, no 2 ramas, 2 aspectos. Una, el trabajo de investigación, que está influido por las formas de ver el mundo y las preferencias, valores e intereses políticos, económicos e ideológicos; y un segundo aspecto, que además no son uno u otro, sino los 2.
El proceso de investigación afecta la percepción de lo estudiado y modifica lo que se estudia. De aquí derivan fuertes implicaciones éticas. Luego, ¿la investigación académica se diseña para buscar el cambio o solo debe generar conocimiento? La perspectiva tradicional es responsable de solo de aportar el nuevo conocimiento, mientras que la perspectiva crítica dice que la ciencia es inevitablemente, obligadamente y necesariamente instrumental, orientada al cambio. Luego ya viene la parte de los conceptos. Recordemos que esta es el segundo elemento de las teorías, y nos habla de que la mente humana de por sí busca todo el tiempo categorizar, ordenar, organizar. Ahora, ya las características específicas que usen, esas sí ya dependen de la cultura, no son formas universales. Y bueno, la articulación de un conjunto de conceptos bien articulado es un primer paso indispensable para construir una teoría. Y no debe limitarse a una lista de categorías sin explicar cómo se interrelacionan, porque si no te quedas en una taxonomía. Luego vienen las explicaciones, y que son las que identifican patrones o regularidades en las relaciones entre las variables, y aquí hay de dos tipos: las causales, una producto o resultado de la otra, y las prácticas, que dicen que las acciones están relacionadas con una meta o estado futuro y deben ir más allá de la descripción para proporcionar una guía o principio de acción. Finalmente, los principios, que son lineamientos para interpretar y evaluar un conocimiento y actuar. El principio consta de tres partes, que es identificar la situación o acontecimiento, el conjunto de normas y valores que van ahí involucrados, y la conexión entre un rango de acciones y las posibles consecuencias. Y ya, este iba a ser el nuevo, no es cierto, esto es del final. Y finalmente están los criterios para evaluar las teorías de comunicación, que son estos que están aquí: alcance teórico, adecuación, valor heurístico, validez, parsimonia y apertura. El alcance teórico puede ser general o puede ser acotado. No, el que estén acotadas no implica que pierdan valor. Una buena teoría de cobertura extensa cubre muchos fenómenos, y una restringida puede cubrir pocos, pero en un gran número de situaciones. Ay, Dios, pues creo que ya, no, todavía. Adecuación o idoneidad de los supuestos epistemológicos, ontológicos y axiológicos, es decir, que no haya contradicción entre lo que tú estás proponiendo y tus fundamentos. Y el valor heurístico, dice que las teorías heurísticas en la generación de nuevas preguntas, hipótesis, conceptos y en la producción de nuevas ideas. Es decir, una teoría va a tener valor si puede generar nuevo conocimiento o nuevas formas de acceder al conocimiento. Y la validez, que tiene tres criterios: valor, correspondencia y generalización. El valor es su utilidad o su importancia. La correspondencia es que cheque con cosas que de verdad puedan ser observadas. Y la generalización, que el autor dice que aplica exclusivamente a las teorías tradicionales orientadas al descubrimiento, digamos del tipo del funcionalismo. Luego la parsimonia, que es la simplicidad lógica frente a dos teorías que explican igual de bien. La más sencilla, la más simple en la cantidad de elementos, es la preferible. Y de apertura es que tanto esté abierta a otras posibilidades y al diálogo, es decir, a su propia evolución. Y desde la perspectiva teórica del autor, una buena teoría es al mismo tiempo novedosa, interesante, relevante, adaptable y perdurable. Las teorías son construcciones, no debemos olvidar eso. Nunca son completas, están insertas en un tiempo definido, así que deben evolucionar en un ámbito disciplinario definido que tiene sus propios supuestos. Son de psicología, son de sociología, son de psicología social, de comunicación u otra. Y deben evaluarse más por su utilidad que por su veracidad. Whatever. Y sí ya es lo nuevo. Es lo que... A ver, hay una pausa tantito, Marcela. Voy a compartirles solo para que lo recordemos de qué libro estamos hablando. Estamos hablando de este texto porque sí les funcionaría a todas que lo revisaran con calma. Este es el libro.
es del 2017, está en la lista de contenidos, el que le tocó a Marcela. Y lo que nos acaba de exponer Marcela es justamente el capítulo 1, solo este que está aquí. ¿Alcanzan a ver? Foundation of Communication Theory, ¿no? Entonces, aquí está, lo que nos está dando son los elementos que son las bases de toda teoría de la comunicación, ¿no? Entonces, aquí nos habla de qué significa la teoría, cuáles fueron las dimensiones de la teoría, que fue lo que nos explicó. Y esto es muy importante para que ustedes elijan su propia teoría. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría de comunicación? Que es toda la lista que nos dio, que es esta. Con todos estos criterios, ustedes deciden cuál es la mejor teoría para ustedes. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Marcela? Sí. Y ahora nos va a exponer el capítulo 2. Ahora sí, puedes compartir tú. Es ese mismo. Perfecto. Si quieres, activa la presentación para que se vea más amplia y te seguimos escuchando. Mm, ¿Ya quedó? Bueno, este capítulo es el que habla de las tipologías para organizar las teorías de comunicación y propone 4. No son opciones limitadas o completas, hay muchas más, pero ellos deciden que estas son las más completas, las que están mejor, pues Aunque mejor no se estructuradas. está compartiendo, no sé si es mi computadora. ¿Ustedes ven su presentación? Sí, sí la veo. Yo sí la veo. Dice Ah, tipologías para organizar teorías de comunicación. ok, entonces yo no la estoy viendo, Yo por lo veo alguna razón. como Debe la ser meta por de la red, trabajo. debe ser por la red, pero bueno, tú continúas, ¿sí? La están viendo adelante. Ok, son la de paradigmas, la de discursos, la de niveles y la de tradiciones. Ahora, aquí a continuación vamos a ver una serie de opuestos que ya ellos habían esbozado, digamos, en la primera parte. Los paradigmas dice que, bueno, hay muchos debates relacionados con la naturaleza de las ciencias sociales y sobre la naturaleza de la sociedad en general. Y de acuerdo con estos dos grandes ejes, que son cómo percibes a la sociedad y en la dinámica de la sociedad y cómo percibes a las ciencias sociales, va a armar una matriz. Primero empieza con la naturaleza de las ciencias sociales, los aspectos ontológicos. La realidad es externa al individuo o producto de la mente, y las teorías se ubican a lo largo de un continuo que va desde el realismo hasta el nominalismo. El realismo pretende representar objetos, acciones y condiciones tal cual son, mientras que el nominalismo dice que las normas universales son como pura invención y que no corresponden con la realidad. Luego, el epistemológico es la realidad objetiva, puede conocerse, y ese conocimiento lo podemos transmitir o es totalmente subjetivo y resultado de reflexiones e intuiciones. Y aquí hay el continuo que se ubica entre el positivismo y el antipositivismo. El positivismo busca explicar y predecir lo que sucede en lo social. Encuentra relaciones causales, encuentra regularidades, plantea hipótesis, las pone a prueba, las analiza, las verifica y determina la naturaleza real de lo que está en el mundo. Y el antipositivismo dice que no es posible hacer leyes universales y el mundo no es conocible más allá del punto de vista de cada individuo. Luego viene sobre la naturaleza humana. ¿Estamos determinados por nuestro entorno o somos los creadores? Y aquí va de determinismo a voluntarismo, que es totalmente dependientes de lo externo o ejercemos nuestro libre albedrío. Luego hay unas consecuencias metodológicas derivadas de lo ontológico y de lo epistemológico y se van a ubicar a lo largo del continuo de lo nomotético y de lo ideográfico. Lo nomotético es lo que se va directito a la prueba de las hipótesis, tiene sus protocolos muy rigurosos y muy bien establecidos, analiza datos conforme a pruebas verificables
y sus resultados le sirven para hacer predicciones. Es decir, cuando esta variable suba, esta va a bajar, cuando esta suba, esta también va a subir, etc. Y mientras tanto que en el otro extremo, la ideográfica, son informes subjetivos individuales y el investigador se sumerge de lleno en la experiencia que está investigando. Y luego estos debates los va a juntar todos en un nuevo continuo, que es objetivo-subjetivo. Al objetivo le va a corresponder los extremos de realismo, positivismo, determinismo y lo nomotético en lo metodológico. Mientras que en el subjetivo van a estar los nominalistas, los antipositivistas, los voluntaristas y en lo metodológico todo lo ideográfico. Y bueno, pues la dimensión objetiva busca aplicar los modelos y métodos que vienen de las ciencias naturales, mientras que la subjetiva afirma que lo humano no puede comprenderse con esos métodos. Ahora viene la otra parte. Estas que vimos eran con respecto a las ciencias sociales. Y este otro eje es el de la naturaleza de la sociedad y se expresa en el debate entre regulación y cambio radical. En el extremo de la regulación están las teorías que se centran, bueno, para ellas lo importante es la unidad y la cohesión. Es decir, la sociedad busca estar unida, busca estar cohesionada y para ello lo importante aquí es regular los asuntos humanos. Y en el extremo del cambio radical están las teorías que hablan del conflicto, del cambio, como propio de la naturaleza de lo social, y de ahí que indaguen más bien sobre el potencial de la emancipación humana. Ahora, con esos dos ejes, él va a hacer esta estructura y en los cuadrantes va a colocar 4 paradigmas de investigación fundamentales. En el horizontal están los de objetivo a subjetivo, que es lo de las ciencias sociales. En lo vertical va desde el cambio radical hasta la regulación, que es sobre la naturaleza de la sociedad. Y entonces está colocando del lado objetivo con cambio radical al estructuralista radical. En el ámbito de las ciencias sociales objetivas y prorregulación y establishment y coherencia está el funcionalista. Dentro de los que consideran que la sociedad es autorregulada y estable y que las ciencias son subjetivas, está el paradigma interpretativo. Y finalmente, correspondiendo al cambio radical en sociedad y a lo subjetivo en la experiencia de la investigación, es el humanista radical. Luego está, entonces, aquí vamos a explicar cada uno. El paradigma funcionalista, el mundo social es relativamente estable, concreto, ordenado y regulado. Sus objetos y relaciones se pueden estudiar desde enfoques propios de las ciencias naturales. Y tiene aquí un ejemplo, la teoría de la acción razonada, que está diseñada para identificar elementos que predicen el comportamiento y por lo tanto guiar el cambio conductual. Básicamente todas las corrientes funcionalistas. Luego está el paradigma interpretativo. Señala que el mundo social sí es esencialmente ordenado y cohesivo. Le interesan como temas cómo es que surge, se desarrolla y evoluciona en cada uno de los participantes. Y tiene un ejemplo aquí que es la teoría de la acción social en los medios, que destaca la actividad interpretativa de las audiencias, que son elementos concretos y estables del entorno social. Es decir, los medios pertenecen al entorno estable y la actividad interpretativa de las audiencias está en lo subjetivo. Luego está en el estructuralista radical y dice que lo social lo aborda desde un punto de vista objetivista, reconoce estructuras y relaciones establecidas, pero señala que la sociedad está caracterizada por conflictos fundamentales, es decir, en su esencia, que dan lugar a crisis políticas y económicas que a su vez conducen al cambio radical. Y más que solo posible, es natural y es necesario. Por lo tanto, este es un paradigma determinista. Y, por ejemplo, pone la teoría feminista, por las razones que señala ahí, que son normas y valores de sometimiento resultantes de fuerzas sociales, políticas y económicas, cuyo reconocimiento es esencial para poder hacer un cambio.
Y finalmente está el paradigma de humanista radical, que son teorías subjetivas y orientadas al Oye, cambio. Marcela, fíjate que yo sigo sin verlas. ¿Podrías regresar al desactivarla, compartir y volver a activar a ver si la alcanzo a ver? Ok. Entonces, lo que estamos viendo en el capítulo 2 es la manera en que se pueden organizar o dividir las diferentes teorías de la comunicación. ¿Cuáles son los criterios para distinguirlas, diferenciarlas, segmentarlas, dividirlas, ¿no? ¿Ya lo puedes ver? Pues fíjate que no, Ouch. como que se quedó suspendido. A ver, déjame ver, dejo de compartir. Tú Ujú. intenta compartir otra vez, porfas. Ahí está, ¿Ya? ya la veo. Ahora sí, continúa. Gracias. Mm. Ok, estamos en el humanista radical. De lo que busca el investigador es liberar conciencias, tiene un trabajo de activista muy fuerte y muy declarado. eh, y bueno, para eso está. Y por ejemplo, está la etnografía crítica, que busca comprender normas y prácticas culturales que caracterizan a los grupos para producir su transformación en colaboración con los miembros. Es muy participativa. Luego ya viene una tipología de los discursos de comunicación. Ya específicamente, ya salimos de las teorías de los paradigmas sociales y vamos a entrar a los discursos de comunicación. En realidad se refiere a las teorías sobre comunicación, ¿no? A las diferentes maneras de explicar la comunicación. Ajá. Sí, los Sí, anteriores eran básicamente paradigmas de todas las ciencias sociales. Y obviamente las ciencias de la comunicación van a entrar según lo que uno prefiera en alguno de esos 4 cuadrantes. Y ahora vienen ya los discursos de comunicación, que es esta otra tipología que ellos proponen. Y a diferencia de los paradigmas que destacan afinidades, esta tipología busca identificar las diferencias. Es una de las 4 que habíamos visto al principio. Esta es la segunda. Ahora, los paradigmas se excluyen, o eres funcionalista, o eres estructuralista radical, o eres subjetivista. ¿Sí me explico? No puede ser, no hay mezclas. Y aquí se traslapan mucho. Eso es una forma de categorizar estos discursos que se distingue en ese sentido. Por lo demás, este desarrollo se hizo a partir del anterior y entonces incluso la estructura de la matriz es muy parecida. Aquí, por ejemplo, usa los ejes. El primer eje es el del proceso de investigación. Y aquí dice que las teorías se van a ubicar entre los extremos de este continuo, que es el de los conceptos locales emergentes y los conceptos de élite a priori. Los del lado izquierdo aparecen y evolucionan en el interior de los grupos sociales, son prácticos y se desarrollan en colaboración investigador-participante. Mientras que los del lado derecho son estáticos, los hacen los investigadores desde una perspectiva de observador distanciado y buscan una aplicación generalizada a otras poblaciones, no nada más a la que tienen ahí enfrente. Y luego el segundo eje está formado por este continuo de consenso y disenso. El consenso se asume desde un orden que ya existe, que generalmente ni siquiera está cuestionado, y que está ahí no explícito, pero sí implícito y por lo tanto en espera de ser descubierto. Se asume como lo normal y en este contexto lo que se busca es disminuir las disonancias y las desviaciones, mientras que en el disenso destaca el conflicto considerado como el estado natural de lo social.
La investigación es parte, desde este contexto, la investigación misma es parte del disenso y debe contribuir al cambio social, no como un proceso discreto, es decir, aislado, sino en un ciclo que conduce a un nuevo consenso. Es parecido. Y entonces aquí saca su propia matriz. Ay, perdón, ya no la traduje. Entonces está el eje de los a priori y los de élite, que más o menos se corresponde con el eje objetivo-subjetivo de los clasificación anterior, y consenso-disenso, que más o menos, no exactamente, se equivaldría al del cambio radical y principio de cohesión natural. Y entonces, en los 4 cuadrantes que le quedan, coloca los estudios normativos, que quedarían más o menos donde quedaba el funcionalismo, los estudios críticos, como pone ahí los ejemplos, dice, por ejemplo, el estudio de Flores sobre las narrativas de los migrantes, que está donde estaría el estructuralista radical, los estudios dialógicos, que están entre el disenso y lo subjetivo, y lo emergente, perdón, que son los estudios dialógicos, y finalmente los estudios interpretativos. Estos son de carácter etnográfico, estos son de las narrativas, esto es la teoría del intercambio de afectos. Básicamente corresponde a funcionalismo. Aquí volví a poner esta para que hagamos la comparación. El estructuralista radical viene a ser el de los estudios críticos, el de los normativos, el funcionalista, el interpretativo, los estudios interpretativos, y el dialógico, el del humanismo radical. Hay una correspondencia bastante cercana, no son exactos los conceptos, no son intercambiables, pero son muy afines. Luego, ahora vamos a ver uno por uno. El discurso de los estudios normativos, las prácticas de investigación corresponden a las ciencias naturales, buscan descubrir procesos fundamentales, descubrirlos, o sea, están allá afuera y uno los va a ver. Los resultados se consideran hechos e información estable y consensuada. Y un ejemplo es la teoría del intercambio afectivo, que tiene un fundamento darwiniano y expresa relaciones causales entre constructos. Luego vienen los interpretativos, que privilegian la colaboración del investigador con los participantes, atienden a significados particulares creados en comunidad, y pone aquí los ejemplos, dice que son los estudios de las culturas realizados por Carver, y emplea la teoría de los códigos del habla para analizar conversaciones y de ahí llegar a códigos culturales operantes y descubrir aspectos de la vida comunal que están ocultos a simple vista. Es como muy antropológico. Luego vienen los estudios críticos, que buscan identificar las formas de dominación. Hablan de la falsa conciencia y de la comunicación distorsionada, que se presentan como lo natural, y al evidenciarlas buscan emancipar. Y aquí un ejemplo es la teoría crítica y el estudio de las narrativas sobre la migración mexicana de Flores. Hay 2 grandes narrativas, construcciones a priori, estereotipadas y negativas, que al ser puestas en evidencia se pueden desarticular. Luego vienen los estudios dialógicos, reconocen la dominación como algo situacional, es decir, no es estructural, sino situacional. Esa es una gran diferencia con los anteriores. Buscan significados y voces suprimidas, buscan el cultivo de significados de resistencia, y hay un ejemplo, la crítica organizacional feminista del concepto de racionalidad limitada, y proponen su reemplazo por una emocionalidad limitada, que consideran que satisface mejor las necesidades de las mujeres en las organizaciones. Ese es muy interesante, pero vaya, ponerla aquí hubiera sido todavía más eterno de lo que ya es. Luego viene otra tipología más, que la de los niveles, que es la de los niveles. Ya vimos la de los paradigmas y ya vimos la de los discursos. Vamos con la de los niveles. Y más que orientarse a las teorías, se ubica en el campo de conocimiento, o sea, es un poquito más desparramado. Y tiene un modelo de 4 niveles: la naturaleza de los mensajes, la del comunicador, los niveles de la comunicación y los contextos de la comunicación.
El nivel 1, la naturaleza del mensaje. A ver, aquí nada más hay que Eh, decir que esta ¿Mande? tipología, sí, hay que enfatizar esto para que quede claro, que esta tipología es una manera de explicar las teorías de la comunicación de acuerdo al nivel en el que ponen atención estas teorías, ¿no? Hay teorías que solo ponen atención al mensaje o particularmente a los mensajes. Hay teorías que ponen atención al comunicador. Hay teorías que ponen atención a los niveles de comunicación o a los contextos de la comunicación. Entonces hay diferentes tipos de teorías y estas teorías se pueden clasificar según estos autores de 4 maneras, ¿no? Adelante. Luego, el que está centrado en la naturaleza del mensaje, que es el nivel 1, dice que es el mensaje, el concepto central, y es el que la diferencia más de otros campos de investigación. Es decir, la comunicación se define por sus mensajes y se aboca a las estructuras del mensaje, que son signos y símbolos como los índices, los iconos, los símbolos, los códigos del lenguaje, que es fonología, morfología, sintaxis y semántica, y las estructuras del discurso, argumentación, definición, descripción, exposición y narración. Este es un cuadrito sintético de lo que significa para ellos la estructuración de los mensajes como núcleo de las investigaciones en comunicación. Luego está sobre la naturaleza del comunicador. El comunicador como individuo en sus procesos internos, su personalidad y otros rasgos. Luego, la naturaleza de las relaciones y la creación de comunidades culturales. Son esos 3 aspectos en los que hace énfasis las teorías que están orientadas al comunicador, como individuo, como relaciones y como comunidad cultural. Luego son los niveles 3 y 4, que son el nivel 3 es el de los niveles, el nivel de los niveles, digamos, que es el interpersonal, el grupal y el público. Y el nivel 4, que se centra en lo que es socialmente significativo, que puede ser en sus ámbitos, digamos, lo familiar, lo sanitario, lo legal, lo organizacional, los medios de comunicación, etcétera. Y luego ya pasamos a otra tipología, que es la tipología de las tradiciones. O sea, que es otra Dentro de manera esta, de clasificar las teorías existentes de la comunicación, sí, dependiendo de la tradición intelectual a la que pertenecen. Esta tipología la inventó un académico que se apellida Craig, Robert Craig. Es una tipología de los años 90. Esta es muy socorrida o muy utilizada para dividir a las teorías. A ver, adelante. hay 7 tradiciones, que, bueno, los autores identifican 7, que son la semiótica, la fenomenológica, la cibernética, la sociopsicológica, la sociocultural, la crítica y la retórica. Y bueno, pues favorece la comparación entre teorías distinguiendo las que se oponen entre sí y las que se traslapan. Aquí admite que hay algunas que totalmente es una u otra y hay otras que son ¿cómo se decía? Conmensurables. Y luego viene a explicar la primera, que es la tradición semiótica, que bueno, sus conceptos básicos son el signo y el símbolo, y se divide en semiótica, pragmática y sintáctica. Para que se dé la comunicación es necesario un entendimiento compartido en las palabras, en los códigos. Y, por ejemplo, tiene que estar Baudrillard, que es un exponente de esta tradición. Es decir, ahí está un ejemplo de la tradición semiótica. Luego viene la fenomenológica, que es la forma en que se comprende el mundo, que es a través de la experiencia directa. Por lo tanto, el individuo es el componente clave, la realidad no existe en forma independiente de quien la conoce, y lo que es real es lo que está empaquetado en el lenguaje. El lenguaje es esencial aquí. Y viene un ejemplo que es la teoría co-cultural de Orbe. Los grupos marginados son grupos culturales y la perspectiva de estos grupos es lo que va a privilegiar el investigador, que se interesa en sus estrategias para negociar y gestionar sus posiciones. Luego viene la tradición cibernética, que es la de los sistemas complejos.
que obviamente lo que viene implícito con los sistemas, la interrelación muy estrecha entre todos los elementos. Y por supuesto, bueno, los sistemas son más que la suma de sus partes, hay una dependencia de una con respecto a de las otras, y la comunicación es una de las variables de ese sistema. Un sistema además siempre va a estar inserto en otro, y así como en círculos de complejidad, cada vez más de mayor complejidad. Y en la teoría de comunicación expresan las formas en las que las variables se afectan una a otra a través de sus diversos niveles. Luego viene la tradición sociopsicológica, que aborda las formas de comprensión de significados, normas, roles, etcétera. La realidad no es un conjunto de acuerdos externos, sino que se construye mediante un proceso de integración en grupos, comunidades y culturas. Es pues el construccionismo. Debido a la importancia de la cultura y el contexto, las investigaciones suelen ser de carácter holístico. Están interesados en la construcción de identidades de grupos sociales, no como procesos discretos, sino construidos en relación con quienes comparten lo lingüístico y lo cultural. Luego está la tradición crítica, sobre las ideologías que dominan en la sociedad y los intereses a los que sirven. Y el lenguaje es visto como una restricción importante a la expresión individual porque es el lenguaje de la clase dominante que se encarga de perpetuar la opresión y dificulta la comprensión plena de su situación y el descubrimiento de los medios para lograr su liberación. Luego viene la tradición retórica, originalmente vinculada a la persuasión, y es también el uso de símbolos. Y tiene estos cánones que participan en la construcción simbólica, que son la invención, el arreglo, el estilo, la remisión y la memoria. Y aquí están las definiciones. La invención es la asignación de un significado, y esto se da mediante la interpretación, es decir, no nada más se descubre lo que existe, se crea mediante categorías de interpretación. El arreglo es la organización de los símbolos a la luz de la relación entre personas, símbolos y contexto. Y el estilo se refiere a la elección, manejo y presentación de los símbolos. Palabras, vestimenta, muebles, todo está cargado de significado, todo. Luego están estos otros dos, remisión y memoria. La remisión es la presentación en forma física, desde la no verbal hasta los mensajes mediados. Y la memoria son los depósitos de lo cultural, así como los procesos de percepción de cómo se retiene y cómo se procesa la información. Y ya. Muy bien, entonces es importante que ustedes, ya a partir de lo que marca este texto, que está bastante claro y es bastante concreto, aunque es muy extenso por lo que nos expuso Marcela, hagamos el ejercicio para que le vean la utilidad. Estas son las características que fundamentan las teorías, pero bueno, capítulo 2, los criterios que utilizamos para organizar las teorías. Entonces, está por paradigma. A ver, por ejemplo, en tu caso, Diana, ¿cuál sería el paradigma? ¿Qué paradigma se ajusta más a tu interés, a tu manera de pensar? Hmm, El fenomenológico. Fenomenológico, ok. En tu caso, Fátima, ¿alguna idea de qué paradigma? El hermenéutico, tal vez, es más de interpretación. Sí, quizás. En tu caso, Marcela, ¿alguna idea sobre el paradigma? Sería el funcionalista. Ok, muy bien. Luego, en relación a los niveles de la comunicación, el primer nivel era el de
A ver, acuérdanos, Marcela, el primer nivel era el de... Bueno, te lo paso. Mm, Ah, claro, el mensaje El comunicador, el mensaje, el nivel. y el contexto. A mm, ver, Diana y Fátima, ¿en qué van a poner más énfasis? ¿En el comunicador? ¿En el mensaje? ¿O en el contexto? De eso también depende el tipo de teoría de la comunicación que necesitan. ¿Van a ponerle más atención al comunicador, al mensaje o al contexto? En tu caso, Diana, ¿alguna idea? Sí, en el contexto. En el contexto, perfecto. En el contexto hay varios subniveles, vamos a llamarle así. ¿Le puedes recordar cuáles son los subniveles del contexto? sí. No, de los niveles del contexto. Bueno, los niveles eran interpersonal, grupal y público, y los contextos era aquello que fuera socialmente significativo, como los contextos familiares, los educativos, los organizacionales, no sé a cuáles se refieran, o si se El refieren más primer, bien a las hagamos el ejemplo de tradiciones. los dos, del tres, a ver, ¿en qué te interesa enfocarte? ¿A nivel interpersonal, Diana? ¿A nivel público o a nivel, cuál es el otro, Marcela? Puede haber tantos como sea socialmente significativo, puede ser político, educativo, sanitario, religioso, medios de comunicación, es lo que socialmente resulte significativo. El contexto, en este caso, no sé, Diana, si sea organizacional, no sé si sea una asociación civil o algo, el grupo de artesanos. ¿Qué otro contexto hay? ¿Nos recuerdas los contextos, Marcela? Es todo aquello que sea socialmente relevante, no es que tenga, no hay una clasificación, sino todo aquello que encuentren socialmente relevante. Más bien quizá te refieres a las tradiciones, a las que son semiótica, No, fenomenológica. no, todavía no. A ver, pero dime del nivel 3, el del interpersonal, el grupal y el público, ¿estoy bien? Sí, De esos tres, ¿cuál es el nivel con el que tú trabajarías, Diana? ¿Interpersonal, grupal o público? Grupal. Perfecto. Bueno, todo eso ya te va dando elementos para que tú vayas eligiendo a nivel de teoría de la comunicación cuál es el más adecuado. Y la última pregunta para ti, Diana. Ujú. Si tuvieras que identificar una tradición con la que tú crees que tu trabajo teóricamente entra, de estas siete, ¿cuál sería? Mm, Habías dicho la fenomenológica hace rato. sí, sí. Pero también la sociocultural. ¿Ok? Bien. ¿Cuál de las dos te gana más? Tiene más peso Mm, para ti. Porque son diferentes, afirman cosas distintas, llevan metodologías distintas. sí, no, la sociocultural. Perfecto. Bueno, eso es muy importante, que ya lo vayas ubicando, ¿no? En tu Ujú. caso es más afín una tradición sociocultural a nivel grupal y en un contexto, organizacional, no sé si sea el caso o en qué contexto, eso hay que definirlo. Ujú. En tu caso, Fátima, Yo creo que el mío sería igual en el enfoque es que estoy entre el comunicador y el contexto, ok. porque sería como cómo se apropian de la música y de las plataformas digitales. Bueno, ahí sería, Ah, entonces, no el comunicador sería el receptor. El ajá, énfasis estaría en el receptor, sí, más bien. no tanto en el mensaje. En cambio, Diana, eso no lo preguntamos. En tu caso, tú vas a poner más énfasis en el mensaje, en el comunicador, en este caso los artesanos, o en los receptores de las artesanías. No, en el mensaje, porque son ¿Ok? grabados. Es arte. Perfecto, entonces ahí está, ese es otro elemento que te ayuda a definir tu teoría. Te vas a centrar en el mensaje, por ese lado es más semiótico, pero Pues también más vas a que revisar. semiótico, bueno, he descubierto que pues, lo semiótico queda corto, entonces me voy por narrativa visual. ¿Ok? Pero entonces es centrado en el mensaje, eso es importante. Ujú, ujú. Muy bien. Y entonces tú decías, Fátima.
Es el receptor. Entonces, Sí, el receptor tienes que buscar es, teorías de la comunicación que pongan énfasis en el receptor. Muy bien. A nivel público, ah, porque es algo masivo, es algo mediáticamente masivo, como las ajá, plataformas de música. sí, No es de y un creo grupo, que sino... también, Sí. ay, se me está trabando, voy a apagar mi cámara. Sí. Creo que también sería sociocultural. Ok, muy bien. Sí, por la parte de estudios de recepción y consumo. También Sí, estaría cerca de ti, si tú quieres, Fátima, la tradición fenomenológica, que es la de la experiencia. ok. Acuérdate que la tradición. fenomenología estudia la experiencia, los fenómenos que experimentamos, ¿no? Cómo los vivimos. Sí, Y ambas, la sociocultural y la fenomenológica, tienen énfasis distintos, pero van por ahí. Ahora, ninguna de las dos va a trabajar perspectiva crítica. No van a criticar la dominación, el control, los supuestos no, básicos de la perspectiva crítica. No se van a ir por ahí. no, Bueno, yo sí un poco, o sea, más que perspectiva crítica, voy a tomar un poco de los estudios de coloniales. Muy bien. Entonces sí tiene Ujú. una colinda con lo crítico, ¿no? Entonces serían estudios socioculturales Ujú. críticos. Desde otro punto de vista, en otro marco, se podría decir estudios culturales críticos o estudios culturales de corte marxista o con aspectos críticos que pueden ser postestructuralistas, decoloniales, poscoloniales, de mucho tipo, ¿no? Pero muy bien, eso es bueno tenerlo identificado, Diana, es importante. En tu caso, Marcela, Pues yo creo que de acuerdo con la clasificación por paradigma sería el funcionalista. muy bien, La clasificación por discurso sería la de los estudios normativos. En la de las tradiciones sería la sociopsicológica. muy Y en los bien. niveles, ahí sí lo siento como muy forzado. Sería de contexto porque estoy analizando las características de un medio de comunicación que es el digital. Entonces, ¿tú te irías a estudiar más bien al comunicador, al emisor o al mensaje? No al contexto. Sí, pero el Son, a ver, contexto solo es un nivel entre otros. sí, a ver, es Ah, o que sea, si el nivel son uno, diferentes niveles, el de mensajes, el de comunicador, el de aquí niveles y está. el de contextos. Me Ajá, iría mira, en aquí el está de el capítulo contexto 3. porque Ajá. no queda otro. Pero esa tipología, como que siento que en mi caso no se aplica mucho, me costó trabajo encajarla, pues me iría al nivel de los contextos, porque ahí menciona, entre otros, a los medios de comunicación, pero de hecho menciona cualquier cosa que sea socialmente relevante. Ok, entonces aquí están los contextos, aquí están los capítulos, ¿no? Por ejemplo, el grupo, las relaciones sociales, interacciones, la organización, en este caso, la salud, pero también aparece la cultura como otro gran contexto y la sociedad incluso. Entonces, ¿a ti cuál de estos contextos te interesa? ¿Crees que te vas a enfocar más a El de nivel de los medios de interacciones entre comunicación. personas, a nivel de grupo, a nivel de organización, de No, no, contextos es como que este de esta las... de los niveles, es que no, de esta manera de clasificarlas, siento que no encaja con lo que yo voy a hacer. La de los niveles, Ajá, como que a fuerza quedaría en el nivel 4 en el nivel de los contextos, pero muy ok, a fuerza. ok, Siento que está no, bien, esa división a mí no se me aplicaría mucho. Prefiero la de los paradigmas, la de discursos y la de tradición, muy donde bien. sí encuentro una orientación muy clara. Es importante entonces tú que definas que es sociopsicológica y que por ahí Sí, va en relación con el funcionalismo, ¿no? Para encontrar esa teoría. sí, y en los discursos es los estudios normativos. Perfecto, muy bien.
Bueno, esa lectura puede ayudarles para ir encontrando la parte de su teoría de la comunicación. Si quieres, podemos continuar, Marcela. Ok, ¿ya lo están viendo? Todavía no se ve. A ver. Si quieres poner la primera, para que se vea el título. Perfecto. Modelos de comunicación. ¿Alguien nos puede recordar qué es un modelo antes de entrar a este tema? Pues La es palabra como un modelo esquema se o un refiere, maqueta con... claro, se refiere a una representación de un proceso, ¿no? En ciencia, los modelos son abstracciones visuales con las que buscan representar un proceso. Las teorías se sintetizan visualmente en modelos. ¿Sí, sí fui claro? Las teorías son discursos, son explicaciones de fenómenos, en este caso de fenómenos de comunicación, y los modelos lo que hacen es ofrecernos una síntesis abstracta, visual de ese proceso, de esa teoría. Adelante, Marcela, te escuchamos. Ok, entonces ahora vamos a ver una selección de modelos de comunicación. También aquí los autores señalan que no es completa, sino que escogieron los que consideran más representativos de una cierta corriente. El primero, obviamente, por orden cronológico, es el de Shannon y Weaver. Es el primer gran modelo de la comunicación. Es un proceso lineal, simple, define la comunicación como transmisión de información y está centrado en enviar la máxima cantidad posible de información a través de un canal determinado. Y ¿Puedes también está ponerle 2? interesado en... ¿Mande? ¿Puedes ponerle la diapositiva 2 para que lo veamos, el modelo? Ya está ahí puesta, Ah, yo estoy viendo el 1 aquí en mi pantalla. No sé si sea Yo mi cámara. también solo veo el uno. el de Shannon y Weaver. No, No, vemos la el de la diapositiva portada. 1. ¿Ya vieron la 2? No, tienes que seleccionarla con tu cursor. Ahí nada más poner tu mouse en esa pantalla 2. Ahí está. Este es el de Sharon y Weaver. Explícalo, porfas. Bueno, como pueden ver, es un modelo lineal, no habla de un sistema, no es un circuito, es muy sencillo, pero muy claro. Aquí está muy clara la definición de comunicación, que para ellos es la transmisión de información. ¿Qué le importa a estos teóricos y que se refleja en el modelo? Pues enviar la máxima cantidad posible de información a través de un canal determinado y medir la capacidad de dicho canal para transmitir la información. Esos son sus dos grandes temas de interés en el marco de la teoría matemática de la comunicación. Y ahí está el modelo, es la fuente, el transmisor, la señal se transmite, es recibida, el receptor como ellos originalmente estaban haciendo el proyecto para telefonía, distinguen entre el receptor y el destinatario, porque pues obviamente hay un aparato telefónico. Y también para ellos es un concepto importante el ruido. Bien. Modelo Luego, del 49. Ajá. sí, este es, digamos que cronológicamente es el primero. E identifica tres niveles de problemas que están interrelacionados y son interdependientes. Son problemas técnicos, problemas semánticos y problemas de eficacia. Bien. ¿Con cuánta precisión se pueden transmitir los significados de la comunicación? Los símbolos, perdón. B, los semánticos, ¿con cuánta precisión se transmiten el significado deseado, los símbolos? ¿Qué tan eficaz es el significado recibido para afectar la conducta en la forma deseada? Es ese tipo de problemas en la teoría en el modelo de Shannon y Weaver. Ahora, ¿cuáles son los conceptos más importantes o las implicaciones teóricas?
La primera, el significado para ellos está contenido en el mensaje. Por lo tanto, mejorar la codificación va a aumentar la precisión semántica. Ellos no toman en cuenta para nada las cuestiones culturales. Luego, la comunicación, ¿cuál es el criterio de eficacia? La comunicación va a ser efectiva cuando B, que es el receptor, va a responder en la forma en que A, que es el emisor, desea. Ahí va a estar la medición de la eficacia de la comunicación. Y ruido, que es también un concepto muy importante que ellos aportan, es cualquier cosa que se añada a la señal entre la transmisión y la recepción a lo largo de ese continuo, sin intención de la fuente. Puede estar en el canal, puede estar en la audiencia, puede estar en el remitente y puede estar en el mensaje. Puede estar en cualquier parte de ese continuo. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace el ruido? Pues que genera confusión y sobre todo reduce la cantidad de información deseada. Ese es el impacto más fuerte del ruido, que se pierde información. Luego, la información en el nivel A, que es el nivel técnico, no se refiere al contenido, sino a lo que ellos llaman la predictibilidad de la señal, es decir, el número de elecciones de las que dispone el remitente expresada en oposiciones binarias. ¿Se transmite o no se transmite? Sí o no, blanco, negro, encendido, apagado. Y se mide en bits, que es la base del lenguaje computacional, que es el número de señales que puede transmitirse. Es decir, está hablando en un concepto binario y no tiene que ver, aquí información no es sinónimo de contenido. Y acá puse una notita para aclarar, las oposiciones se dan entre las categorías semánticas o de significado, que es algo que sucede en la realidad, pero ellos no lo veían así. Digamos que es una limitación del modelo. La medición numérica de los significados precisamente es una de las grandes críticas, pero bueno, finalmente a ellos les estaba funcionando porque para ellos era un modelo relacionado con la transmisión vía telefónica. Otro concepto muy importante que aportan Shannon y Weaver es el de la redundancia. La redundancia es todo lo que es predecible en un mensaje, por lo tanto, a más redundancia, menos información. Pero la redundancia ellos la ven como una ventaja, curiosamente. A pesar de que su definición de comunicación es la transmisión de información, esta aparente contradicción, que es mientras más redundancia, menos información, es porque ayuda a mantener los canales abiertos, ayuda a mejorar la decodificación, a evitar errores, a superar las deficiencias cuando hay mucho ruido, a superar la transmisión de un mensaje entrópico. Vamos a ver más adelante lo que es un mensaje entrópico. Y resuelve problemas relacionados con audiencias heterogéneas. Como son muy distintas, es necesaria la redundancia para que el mensaje le llegue a todos. Y en el caso de canales en los que la audiencia no puede introducir su propia redundancia. Y aquí va a mencionar unos ejemplos a continuación. Y entonces esta aparente contradicción en un modelo que define la transmisión de la comunicación como transmisión de información, resulta que la redundancia es un pro, a pesar de que reduce la cantidad de información. Tiene un rol fático, que es fático significa relacionado con los canales abiertos y funcionales. Es decir, es como de relaciones. Yo hago muchas cosas y emito mucha redundancia, como un saludo, como un cómo estás, antes de decir lo que realmente quiero decir, porque así mantengo la empatía, mantengo la atención de mi receptor y logro que se dé la comunicación. Aquí vienen ya los otros conceptos importantes que habíamos visto. La entropía es lo contrario de la redundancia y es la máxima imprevisibilidad, por lo tanto, la mayor cantidad de información. No tiene patrones, no tiene convenciones, pero como es totalmente no redundante, dificulta una comunicación efectiva. Por ejemplo, un mensaje muy erudito de mecánica cuántica es un mensaje entrópico. Lo va a entender un número muy reducido de personas
Y cualquier otra persona que tenga algo menos de información, incluso un físico que no esté especializado en eso, no va a entender fácilmente. Le va a faltar la parte redundante de, bueno, ahora te lo explico con manzanas, ahora te lo explico con este ejemplo, ahora te esto y esto otro, que son elementos de redundancia. Luego viene los codificadores que introducen redundancia en sus mensajes, están orientados a la audiencia, les interesa la comunicación. El codificador está en el emisor. El emisor decide cómo va a codificar, sea a través de un codificador externo o a través de su codificador mental, que son los significados compartidos. ¿Y qué le interesa? Comunicarse. Y por lo tanto, la redundancia es una gran fuerza a favor de la comunicación abierta y de la estabilidad. Mientras que los mensajes entrópicos generan disonancias si es que no estás totalmente a tono con el contenido, pero están orientados a ese contenido, a la forma, y son más estimulantes. Es decir, lo que les importa es lo que está el mensaje. Incluso pone también en el caso de los artistas, lo que buscan es expresarse. Entonces, bueno, hay más estímulo en ello, pero también mucha más dificultad. Otros conceptos importantes que aportaron, es un modelo muy rico si pensamos que partió prácticamente de la nada. El canal, que es el medio físico porque que se transmite la señal, y el medio, que es un medio técnico o físico, que convierte el mensaje en la señal que se va a poder transmitir por el canal. Y las propiedades del medio van a limitar el rango de códigos. No cualquier canal puede transmitir cualquier código. Y aquí viene, por ejemplo, los medios presenciales, nuestro rostro, nuestro cuerpo, todo nuestro lenguaje gestual, además del de la voz. Luego, los de representación, como libros, pinturas, textos, objetos. Y los mecánicos, como son teléfonos, teles, radios, y son transmisores de los dos anteriores. Y usan canales tecnológicos, es decir, pueden ser desde muy sencillos y directos de tipo interpersonal a llevar a implicar una comunicación muy mediada como los que usan canales tecnológicos. Y finalmente este concepto muy importante que es el de código, que en ellos es un sistema de significado compartido por los miembros de una cultura o una subcultura. Tiene signos y tiene reglas y convenciones sobre cómo usarlos y cómo combinarlos. Y las restricciones técnicas del medio van a definir cuántos usos le puedes dar a cada código, aunque el uso real está determinado por la cultura del emisor. Es decir, ahí toda la carga de la decisión está del lado del emisor. Y aquí viene, bueno, otro más, retroalimentación, que es la transmisión de la reacción del receptor de vuelta al emisor y le permite hacer adaptaciones en respuesta a esas reacciones. Entonces, ayuda a que el receptor se sienta involucrado y inserta un retorno hacia la fuente, pero aún así el modelo sigue siendo muy lineal, porque esta retroalimentación es para que el emisor se ajuste, pero realmente sigue sin... el término reacción yo creo que lo ejemplifica mucho. No hay proactividad, hay reactividad en el receptor, por eso sigue siendo un modelo lineal. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, luego vienen otros modelos que son el de Laswell. Aquí es curioso porque los autores dicen que son posteriores, pero el de Laswell, si se fijan, tiene la fecha 1948. Sí, porque Yo está creo que más enfocado a periodismo, eso es importante. Acuérdate que el de Laswell nació más en el contexto de las ciencias sociales y el de Sharon y Weaver viene de los estudios de telefonía, de la ingeniería. Entonces son modelos distintos. Es más ingenieril el de Sharon y Weaver y el de Laswell es más de ciencias sociales. Sin embargo, van a ser sumamente equivalentes como lo vamos a ver ahorita. Son Laswell, Newcomb, Herner, Wesley McLean y Jacobson. Está muy relacionado con el de Shannon y Weaver, nada más que este está específicamente a la comunicación de masas, como decía Samuel, pero podemos ver muy bien la equivalencia. Para ellos, la definición de comunicación es la transmisión de mensajes.
Hay una pequeña variable en los términos. En los anteriores era la transmisión de información. Aquí hay ya algo un poco más elaborado, es un mensaje, que no es exactamente un sinónimo de información, es un término más complejo. Y tiene 5 etapas: quién, dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto, y que los podemos relacionar muy fácilmente con el modelo de Shannon y Weaver. Aquí tiene sus ligeras variaciones. Efecto del mensaje es distinto de la reacción que vemos en el modelo anterior, y es un cambio mensurable causado por elementos identificables en el proceso, y el cambio de uno de los elementos va a cambiar el efecto. Ya es un poco más refinado que el término de efecto que tenían Shannon y Weaver. Luego viene este otro modelo, que es el de Newcomb. Aquí ya hay un cambio muy fuerte con respecto a los otros dos. Aquí está hablando de sistemas, se pierde lo lineal y estamos hablando de relaciones. El propósito de la comunicación es mantener un equilibrio al interior de un sistema o relación social. Como vemos, pues ya es una diferencia abismal. También hay casi una década no es cierto, hay varios años de diferencia. Aquí tenemos un triángulo, es el sistema ABX. A y B, estos que están aquí abajito, son el emisor y el receptor, y X es aquella parte de lo real sobre la cual se va a dar el acto de comunicación. Todas estas relaciones son interdependientes. El cambio en cualquiera de ellas va a afectar a los otros dos. Entonces las relaciones entre A y B pueden ser de atracción o de repulsión, mientras que las relacionadas con el objeto son de afinidad o no afinidad. Ahora dice que a mayor importancia de X en el entorno social, más urgente va a ser la necesidad de compartir una orientación. Compartirla no quiere decir que están de acuerdo, quiere decir que coincida, que en ambas líneas haya coincidencia de atracción o de rechazo. Es decir, si yo soy afín con B, debo tener afinidad, aceptación o rechazo a X. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, tenemos que coincidir en rechazar o en atraer en las dos vertientes. Mientras eso suceda, habrá equilibrio, no habrá disonancia. Supongamos que A y B son dos partidos políticos y X son las elecciones. Si son partidos políticos que van a ir en alianza, van a tener que compartir su visión sobre cómo son las elecciones y sus mensajes respecto a eso. Pero si son partidos que van a ir en abierta oposición, lógicamente no van a pensar lo mismo de nada de las elecciones. Por ejemplo, su postura frente a los debates. Si van en oposición, uno va a insistir en el debate y el otro no va a querer el debate. No sé, pienso que ese es un buen ejemplo de este tipo de modelo. Ahora, ¿qué tiene este modelo? Que no lo dice explícitamente, pero está asumiendo que las personas necesitan información para dos cosas: saber cómo orientar su comportamiento y tener un sentido de pertenencia. Luego viene acá el modelo de Herner, que ya es de 1956. Este vuelve al proceso lineal y es un modelo de aplicación general. No está orientado a la comunicación de masas, sino que es más general, como el de Shannon y Weaver. Y define la comunicación como transmisión de mensajes. En eso coincide con el de Laswell. ¿Y qué tiene a su favor? Que aborda la relación entre la realidad y el mensaje. Por lo tanto, para él es importante lo relacionado con la percepción y con la generación de significado. Y para él el proceso de comunicación tiene dos dimensiones: la perceptual o receptiva y ya la propiamente comunicativa, que tiene dos fases, que son el medio y el control.
Este es el modelo de Herner. Aquí está el acontecimiento en la realidad. Hay un primer gran filtro entre el acontecimiento y el emisor, digamos, que lo percibe de primera mano, porque hay unas limitaciones en el emisor. Entonces, nunca se va a percibir en su totalidad el acontecimiento. Y luego, al momento de codificarlo para transmitirlo, hay otro filtro más, porque no el concepto nunca va a poder quedar completo, entero, en el código. Y finalmente hay otro filtro más en el receptor, porque al recibir el mensaje, le pasa lo que al emisor con el fenómeno. Hay limitaciones de percepción y este es un siguiente filtro. Todos esos filtros van a implicar deformación, distorsión y pérdida de información. Aquí está un poco más explicado. Siempre vamos a percibir selectivamente. No se puede percibir en toda la complejidad debido a las limitaciones en la capacidad del receptor. Él todavía no habla con tanto refinamiento de lo que otras corrientes, pero ya tiene implícita las cuestiones tanto de limitaciones de percepción como limitaciones culturales. Es decir, no son nada más las de nuestros sentidos físicos y neurológicos, sino nuestra percepción con el filtro de lo cultural. Luego hay un concepto importante también que es el de la correspondencia del estímulo con los patrones internos de pensamiento. Es decir, ya tenemos un esquema interno y se tiene que dar el clic entre lo que se percibe y esos esquemas. Solamente cuando eso se logra es que se ha percibido algo y se le ha dado un significado. Es decir, es posible, según nuestra cultura, que incluso seamos ciegos a ciertos acontecimientos de la realidad. Es un concepto muy importante de Herner. Y la correspondencia entre estímulo y concepto está controlada, bueno, obviamente por la cultura, por los patrones que se han desarrollado a partir de la experiencia cultural. Esto deriva lógicamente de los dos primeros. Culturas diferentes perciben la realidad en forma diferente e incluso habrá cosas que no perciban. Luego ya en la segunda etapa, que inicia cuando ya lo percibido ya se convirtió en señal o declaración, es que se construye el mensaje. El mensaje tiene contenido y forma. Esto también ya es un refinamiento con respecto a los modelos anteriores. Puede comunicarse de varias formas por varios medios y canales. También aquí se da un proceso de selección. Lo que habíamos comentado antes, ninguna señal puede ser percibida en su totalidad por el receptor y con cada selección viene distorsión. Ahora, para él es importante la cuestión democrática y hace énfasis en ello. Señala que el acceso a los medios de comunicación masiva es una forma de ejercer poder y control social. Y la democracia está ligada al acceso a los medios de comunicación de masas. Aquí él era un poquito candoroso, pero hay que pensar que estamos en los 50s. Los medios masivos pusieron la información al alcance de todos, incluso de los no alfabetizados, por lo que ya podían convertirse en partícipes activos de un régimen democrático. Aquí todavía era una visión pues muy optimista. Luego viene ya en el 57 el modelo de Wesley McLean. Este sí es específico. Ya vemos que hemos estado alternando entre de aplicación general y específicos para fenómenos como la comunicación de masas. Este se basa mucho en el ABX de Newcomb, pero a él le introduce algo muy propio de la comunicación de masas, que es la función editorial, que es que hay un elemento ahí que va a decidir qué se comunica y cómo, y que no es el emisor original, sino ya adentro de una estructura organizacional va a haber un primer filtro. El receptor pierde ya la experiencia directa con X y con A, que eran el triángulo de Newcomb, que había una relación directa. Aquí estamos hablando de comunicación de masas, así que estas relaciones directas y la experiencia directa de los fenómenos ya no existe. Aquí entonces hay una asimetría
y el rol dominante lo van a tener A y C, y B va a perder, se va a dar una relación asimétrica en la que va a quedar un poco en desventaja, independientemente de que los retroalimente o no. Volvemos al concepto de retroalimentación del modelo de Shannon y Weaver. Se acordarán que no implicaba un sistema, implicaba, no se perdía la linealidad. Y luego la necesidad de información de B aumenta, pero los medios para satisfacerla quedan restringidos, a los medios de comunicación, es decir, está perdiendo sus opciones. Ya tiene quien le va a decir qué ver, cómo verlo y cuándo verlo. Entonces, es un modelo de dependencia de tipo lineal. Aquí viene tiene varias diagramitas. Escogí este porque se ve muy claramente C, y como B ya perdió su comunicación directa con A, y bueno, cuanto más todavía con todos los aspectos de la realidad que primero vio A y que luego pasaron por el filtro de C para llegarle a B. Entonces, bueno, B queda en una relación asimétrica y de una dependencia muy grande. Finalmente viene el modelo de Jacobson. Este es muy diferente de los otros porque es una perspectiva lingüística y está orientada a la estructura interna del mensaje y al significado. Y tiene 6 factores constitutivos que son indispensables para que se dé el fenómeno del acto de la comunicación, y 6 funciones que corresponden a cada factor constitutivo. Es decir, están remitente, mensaje, destinatario, hay un contexto, un contacto y un código. Y del lado de las funciones está la emotiva, que es la función que le corresponde ejercer al remitente, la conativa, que es la que le corresponde al destinatario, la función poética, que le pertenece al mensaje, la referencial, que es la que le corresponde al factor del contexto, la fática, que es el contacto, y la metalingüística, que es la función que corresponde al factor código. El contacto se refiere al canal físico y a las conexiones psicológicas entre remitente y destinatario. El código es el sistema de significado compartido. La función emotiva es la de comunicar emociones, actitudes, estatus, clase y demás elementos que el remitente desea. Un ejemplo es en la poesía, pero el lenguaje político también es muy claro eso. La función conativa se refiere al efecto del mensaje en el del destinatario, es decir, qué tanto, por ejemplo, un mensaje de propaganda tuvo efecto en el destinatario. Y todas estas funciones tienen una jerarquía. Por ejemplo, en el lenguaje poético, la función emotiva es la que va a destacar y las demás se van a restringir o incluso a eliminar. Mientras que cuando se trata de emitir un mensaje de propaganda, las otras funciones se van a restringir o incluso a eliminar, porque la prioridad es la del efecto del mensaje. Entonces, esta jerarquía va a variar según lo que se pretenda lograr con el mensaje. Este es el modelo de Jacobson. Ahora, la función referencial se aboca a lo real, es decir, ahí es la parte que trata de quedar apegada a los hechos. La fática ya habíamos visto que es lo que se refiere a mantener abierto el canal de comunicación, la empatía, la relación, para asegurar que se dé el acto de comunicación. Y la redundancia obviamente tiene aquí un papel muy importante. Luego, la función metalingüística es la que indica el código que se va a usar. Y la poética, que es la del mensaje consigo mismo para tratar de ser lo más atractivo posible, sobre todo con fines de que sea memorable, que quede en la mente de la persona y que quede funcionando, no arrumbado, pues, que quede en su atención. Y luego, al final, los autores comentan que para cuando uno hace un proyecto de investigación, o sea, nosotros, el mapa, el modelo es como un mapa, y que es importante que hagamos un modelado de lo que queremos hacer. Yo creo que esto se parece un poco a lo que nos pidió Mireya del mapita conceptual. No es exactamente un modelo, pero porque le faltan un poquito de elementos, pero es la idea.
y dice el autor que es como un mapa que representa los aspectos específicos y las relaciones, y que debemos aceptar que nunca vamos a hacer un modelo que abarque la totalidad del campo, por ejemplo, en las teorías ni en las generales ni ni en las acotadas. Nunca va a haber un modelo completo porque tampoco hay teoría completa. Luego, a veces nos pasa que en los modelos, los propósitos, que más bien se refiere aquí a los principios estos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y de naturaleza humana, no siempre están claramente especificados, pero sí debemos tener consciente que están reflejando esos principios. Obviamente, pues el modelo que uno elija va a corresponder a un cierto sistema y a un aparato teórico, pero sus ventajas son que define y delimita el ámbito de lo que vamos a hacer y es una herramienta muy útil para estructurar un programa o un proyecto de investigación. Pues mientras no Muy sea con bien, Kernel, que es tremendo, pues sí. muy bien, está bien. Es muy buena la explicación para que puedan identificar o recordar, si no la recordaban, estos modelos, cómo han ido evolucionando. Voy a compartirles igual ya para terminar, en este libro, en el capítulo 3 donde vienen los niveles de la comunicación, si nos vamos a enfocar en el comunicador, en el mensaje o en el medio, viene una lista aquí, si alcanzan a ver, viene una lista de las diferentes teorías que existen para explicar si nos centramos en el comunicador. Y aquí están todas las teorías, ¿no? Estos son los nombres de las teorías, dependiendo de en qué queramos enfocarnos, ¿no? En lo biopsicológico, en lo cognitivo, en las competencias, en la identidad, en la agencia. Luego, si nos centramos en el mensaje, ¿a qué nivel? A nivel semiótico, de interpretación, de producción, uso y estrategia. Y aquí vienen las teorías que nos sirven para cada uno de esos enfoques. Por ejemplo, si nos centramos en la interpretación, aquí está, ¿no? En el caso de Fátima, tal vez alguna de estas le pueda servir. O si nos centramos en la producción, uso y en estrategia, aquí hay otra lista de teorías también, que se pueden complementar con los modelos que ya nos explicó Marcela. Y por último, si nos centramos en los medios o en el medium, aquí tenemos, ¿no? Si nos centramos en el medium y la producción, aquí están las teorías que nos pueden servir. Por ejemplo, una que vamos a ver en las siguientes sesiones es esta de la Media Ecology, para explicar los medios o las tecnologías, ¿no? Si nos centramos en el contenido y los efectos, aquí tenemos las teorías que explican contenidos y efectos. La teoría del cultivo, agenda setting, media framing, son las teorías que tradicionalmente se usan para hablar de contenidos y de efectos de los medios masivos o de los medios. Si nos centramos en el tema de motivación, uso y consumo, hay otra lista de teorías. Por ejemplo, Fátima, no sé si Sí, tarde o temprano te vas a encontrar con que para este tema del consumo de las plataformas va a aparecerte por ahí que revises la teoría de usos y gratificaciones. ok, Tarde o temprano te va a aparecer por ahí porque tiene, aunque es una tradición diferente a la de los estudios culturales, obviamente, sí, pero hay puntos en común. En Estados Unidos, la teoría de los usos y gratificaciones ha tenido mucha importancia y es una teoría que, digamos, tiene una vigencia y que se aplica de diferentes maneras ya agregándole cosas más recientes, ¿no? Pero es una teoría fuerte, digamos, la de usos y gratificaciones, que podrías, tarde o temprano vas a tener que checarla, porque tiene que ver con consumo, tiene que ver con la motivación para consumir ciertos mensajes, para usar determinados medios. ok, la Entonces, voy si se dan cuenta, anotando de una vez. claro, claro, claro. Si se dan cuenta, entonces, este tipo de bibliografía nos puede ayudar para tomar esas decisiones de qué tipo de teoría de la comunicación
vamos a utilizar para nuestro marco teórico. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Les da una idea, pues, para que tengan elementos? Es una de las decisiones que hay que tomar, obviamente, con el paso de los meses, conforme vayan avanzando, ir tomando esa decisión. Ya no nos va a dar tiempo de escucharte, Diana. Entonces, pero estuvo bien que Marcela explicara esto para ver cómo usamos este material. Creo que me parece importante. Muchas gracias por eso, Marcela. Lo que haríamos sería, pues, tratar de igual de seguir con en el mismo orden. El lunes empezaríamos contigo, Diana, y después ya seguirían Laura, Marlene y Fátima para las siguientes lecturas, a ver qué alcanzamos a ver el lunes. Y si no, pues nos robamos otra hora el próximo jueves, también otro ratito, más tarde, quizá a las 7 o a la hora que ustedes me digan, y para ir reponiendo ese retraso. Y bueno, ya me enviaron su protocolo Fátima y Diana. Les pediría solo que lo suban a Brightspace, porfas. Yo le Ok, echo un ojo y la próxima semana les paso mis comentarios. Les recuerdo, Marcela, creo que tú no lo escuchaste. Necesitamos ya la próxima semana definir los 3 miembros de su comité para enviarle nosotros en la coordinación una carta para oficializar su incorporación a su comité. sí, Para que porfa nos ayudes ya definiendo esos 3 miembros con tu asesora, tu directora. sí, va a ser Mireya. Muy bien. Con ella misma habla para que elijan a 2 lectores. Sí, Y bueno, la próxima semana se lo recordamos, ¿sale? ok, entonces lo pongo Bueno, en el Brightspace, ¿verdad? sí, Este, todas tus exposiciones, porfa, súbelas a Brightspace de la materia en la sección que dice actividades. ah, Todas las que has hecho en este semestre, que ya llevas 3 exposiciones, si no me equivoco, súbelas por favor con fecha de cada una en la sección que dice actividades, exposiciones de las lecturas. ok, ahorita la subo y el protocolo Sí, no también. urge, lo puedes hacer en el transcurso de los días. Ok, y el protocolo también lo meto ahí, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, que tengan buen fin de semana, ánimo, ya estamos en cierre de semestre, que les sea leve, descansen, coman bien y nos vemos el lunes, ¿sale? Ok, muchas gracias, Samuel. Cuídense. bye. Bueno,